Estamos en nuestro programa Vamos a Conversar, programa transmitido por la UTV. Esta vez vamos a conversar sobre la situación económica y desarrollo en Honduras. Nuestros invitados especiales nos acompaña la doctora Margarita Oseguera, coordinadora del doctorado en Ciencias Sociales con mención en Gestión del Desarrollo. También nos acompaña el licenciado Alan Fajardo del Departamento de Sociología de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y nuestro invitado especial, el licenciado Fernando García, economista y analista en estos temas de economía. Esta vez vamos a conversar, licenciado Fernando, ¿cómo está la situación actual de la economía? ¿Cómo estamos con el aspecto fiscal y la situación económica? Un saludo de bienestar para todos y bien ser. Indiscutiblemente la situación económica tenemos que enmarcarla en un contexto más amplio, pero la definición económica fundamental es que estamos ante una privatización transnacionalizada de la economía y del patrimonio nacional. No se trata de que se está privatizando un río, una mina, un recurso natural, un proyecto de infraestructura o un puente. No, se está privatizando en una forma transnacionalizada el patrimonio nacional de todos y todas las hondureñas. Y eso, lógicamente, tiene que requerir un instrumento político que es un Estado y un gobierno eminentemente centralizado, un poder político muy centralizado, muy fuerte. Y la instrumentalización de parte de las Fuerzas Armadas con una militarización de la sociedad. Alan, tú como compañero de Ciencias Sociales dentro de la facultad, en perspectiva, la situación actual de Honduras, ¿cómo la estamos viendo desde la academia? Bueno, vemos que todo lo económico tiende a ser visto como separado de la sociedad, como encapsulado, como que existe algo que, sobre todo desde el 50 aniversario del llamado Consenso de Washington, no se acepta más, como que existe el automatismo de mercado, la mano invisible del mercado, cuando en realidad en el mercado actúan actores sociales y que el Estado podría perfectamente incidir para que el Estado sirva a la sociedad y no la sociedad al mercado. Entonces estamos viendo desde esa perspectiva que ustedes nos señalan de cómo está Honduras actualmente en términos económicos, estamos hablando de un debilitamiento del Estado producto de este modelo neoliberal que tiende a minimizar el Estado y potenciar el mercado, pero cómo un Estado como el nuestro, con tantos problemas económicos, con tanta pobreza, puede tener una política o un modelo de este tipo si hay estructuras muy débiles o si la institucionalidad es muy débil. Indiscutiblemente el modelo neoliberal que se impulsó fundamentalmente desde el decreto 1890 en 1990, tiene antecedentes con toda la política del expresidente Ronald Reagan y la famosa Reaganomics, la cual nosotros cuestionamos. El documento de Santa Fe, ¿te acuerdas? Exacto, en 1988 en San José, Costa Rica, en un evento internacional, y hablábamos sobre la administración pública para el desarrollo y la administración pública neoliberal. El neoliberalismo no solamente debilita el Estado, sino que debilita los actores más protagónicos de la sociedad civil, de una sociedad, valga la redundancia. Y lo que hace prevalecer, como muy bien lo señalaba don Alan Fajardo, es el tema del mercado. Y se nos pone en una perspectiva equivocada, se nos quiere hacer discutir tanto mercado, tanto Estado, menos Estado y más mercado, cuando lo que se debe discutir a fondo es para qué sirve el Estado y para qué sirve el mercado, que son de naturaleza totalmente diferentes. Y además al Estado le corresponde intervenir aún en la vida del mercado y la vida económica de los países para poder hacer que se superen todas esas tendencias oligopólicas y monopólicas que más bien distorsionan los mercados, como el caso de Honduras actualmente con Coalianza, a la cual podemos referirnos en particular sobre defectos jurídicos que provocan una distorsión económica muy de fondo. En el caso de la universidad,
frente a esa problemática que ustedes dan una pincelada, ¿verdad? Porque podremos hablar en términos económicos de Honduras, podríamos estar hablando de un sinnúmero de problemáticas y también de perspectivas a futuro. Pero en el caso de la academia, doctora Margarita, ¿cómo la academia desde esta casa de estudio, la Universidad Nacional Autónoma, estamos tratando de minimizar esos impactos de estos modelos que están en nuestro país? Bueno, en primer lugar, gracias Carla por invitarme a este programa, importante programa que se transmite a través de nuestro canal universitario UTV. Quiero comentar que realmente la Universidad Nacional Autónoma de Honduras ha estado preocupada por todos los acontecimientos que tienen que ver con la vida nacional. Desde hace rato la universidad viene planteando la urgencia de formar profesionales calificados para poder hacerle frente al sinnúmero de problemas que se derivan de, como decían mis colegas, de ese modelo económico excluyente que provoca cada vez más altos índices de pobreza. Y desde el doctorado en gestión del desarrollo que yo coordino, se están haciendo iniciativas muy importantes desde la investigación doctoral. Nuestro programa ha formado ya 140 personas nacionales e internacionales cuyas tesis están referidas a la búsqueda de alternativas a esa problemática. Es interesante ver cómo desde la investigación científica de alto nivel se pueden identificar los verdaderos cuellos de botella que el país tiene para poder buscar esos niveles de bienestar social, como decían los colegas, que es tan urgente a nivel de país, y minimizar esa exclusión que está matando a la mayoría de la población hondureña. Ahora, fíjate que a mí me interesa, después de la intervención de la doctora Osegueda, cuyo contenido comparto, que nosotros hablamos demasiado desde la academia de promover la inclusión y reducir la desigualdad, porque no se ve bien, porque es antiético, porque en favor de los pobres, pero los que toman las decisiones no piensan en eso, piensan en las élites económicas y políticas. Entonces, en nuestro discurso académico debemos enfatizar cómo les afecta a ellos la desigualdad, la inequidad, la exclusión, y lo que ellos ganarían con la inclusión y con mayor equidad, porque ellos creen que se van a sacrificar. Con nuestro discurso, ellos creen que se van a sacrificar si reducimos la exclusión, y eso no es así. Tanto que hemos trabajado contigo, Fernando, por ejemplo, y que lo ven ustedes académicamente en el doctorado, todo lo que ganaría la élite económica hondureña con la ampliación del mercado interno, que significaría el poder reducir, ¿verdad? Ampliar el poder adquisitivo de los sectores populares, ¿verdad? Y de sacar de la pobreza extrema y de la pobreza a vastos sectores. Eso todo lo que le permitiría, le posibilitaría a las élites económicas, y cómo el mercado interno, por ejemplo en China se ha visto, sirve también de amortiguador de los shocks externos y de todos los ciclos de crisis, ¿verdad? Por ejemplo, China estaba en cierto momento bastante volcado al mercado externo, y cuando vino la crisis tenía un mercado interno con el cual amortiguar la crisis. Entonces, con solo aumentar la inversión del Estado, que ellos tienen, el Estado tienen como, porque tienen un Estado fuerte y las mayores reservas monetarias de la historia de la humanidad, ¿verdad? En un país. Entonces, con aumentar keynesianamente, ¿verdad?, las inversiones del Estado, y reorientar una parte de su producción a atender el mercado interno, con eso ellos han sorteado la crisis. Tal vez un punto de alrededor de 10%, la tasa no han bajado a mucho menos de 9%, por ejemplo, ¿verdad? Me viene a la mente
hace poco en algunas redes sociales se hablaba en algunos medios de que el segundo país más feliz en términos de encuesta en América Latina después de Brasil es Nicaragua. Nicaragua, que hasta hace muy poco estaba en peores condiciones que las nuestras, con un IDH bastante que no llegaba, ¿verdad? Precario, ¿verdad? Alejado de los países medios, ¿verdad? Si no estábamos en un país con IDH bajo. Hoy encontramos a Nicaragua con un perfil de un IDH medio y que además ha mejorado su lugar entre estos países, y encontramos que también su economía ha mejorado. Tal vez la renta per cápita no tanto, pero el IDH sí. Lo veíamos también en un evento donde se hablaba de políticas fiscales, de esa que hay poco ingresos fiscales, pero que hay una mejor distribución de los recursos. En términos de exclusión y hablar de cómo nuestra clase empresarial, nuestra oligarquía, si lo queremos llamar de alguna manera, pudiera llegar a entender desde las políticas, desde nuestra academia también, porque como decía la doctora Margarita, tenemos al menos 140 personas egresadas del doctorado que se han llevado de la academia lo mejor, que están especializados en ciertos temas. Tenemos más de 45 que vienen del área económica, ¿verdad? Creo que eran unos 46 de los que han sido pasantes del doctorado, son 46 que vienen de las áreas económicas. ¿Cómo estaría influyendo la academia, o qué deberíamos de estar potencializando o estudiando o revisando para plantear un modelo de desarrollo donde la exclusión sea visto por esa clase pudiente, por los que toman la decisión, como una necesidad de reducir a esa capa de población que es esa capa de población que está siendo excluida? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, incluso a mí me gustaría que la doctora nos dijera esos 140 doctores dónde están trabajando, si los han absorbido bien, si están logrando incidir. Mire, estas 140 personas, recordemos que el doctorado tiene 18 años de existir. El doctorado en gestión del desarrollo surge en 1996, con la idea de formar gente que esté pensando las alternativas para el país. Y la mayoría han sido académicos, lo cual está significando un buen nivel de incidencia, ¿verdad? Porque ser académico significa formar capacidades para compartir con todos esos jóvenes que serán las nuevas generaciones que tendrán algo que decir para su país. Yo pienso que el doctorado está haciendo un gran esfuerzo para preparar estos especialistas en el tema de desarrollo, visto como la generación de potencial humano, para poder buscar alternativas realmente, que pensemos que el desarrollo es una complejidad, pensemos que el desarrollo está permeado por un modelo económico que lo subsume. Pensemos que todos estos profesionales que están saliendo del doctorado se insertan en espacios complejos y, sin embargo, tenemos gente ya incursionando en el Congreso de la República, en algunas secretarías de Estado, en la dirección universitaria, no solamente de la Autónoma, de otras universidades del país, gente vinculada en la dirección de programas y proyectos de desarrollo. Es decir, estamos abriendo un espacio de pensamiento analítico, crítico, creativo, propositivo, que yo estoy segura que en algún momento se van a empezar a ver los resultados. ¿Y tiene presupuesto el doctorado para darle seguimiento a los egresados y bolsa de empleo, cosas de eso? Mire, hasta este momento el doctorado ha formado gente que ya está vinculado al medio laboral, ya están. En ese sentido no ha habido necesidad de crear una bolsa de empleo, la gente ya tiene un espacio profesional ganado. Más bien el doctorado se está financiando con fondos que los estudiantes proveen para atraer los especialistas que vienen de todos los países del mundo. Quiero comentarle que en la última
última comparecencia en el que yo estuve, donde la rectora participó, doña Julieta Castellanos habló de la posibilidad de que los programas de posgrado de la Autónoma sean parte de los recursos financieros de la universidad, y eso es una muy buena apertura para los estudios de posgrado. Quisiera señalar tal vez dos complementos de perspectiva. Uno es que indiscutiblemente el modelo neoliberal es eso, un modelo, y lógicamente en el país, por desgracia, se ha tomado como que es el modelo y no simplemente un modelo que lógicamente tiene diferencias de aplicación, de aplicabilidad, de perspectiva, según el nivel de desarrollo de cada país y las circunstancias propias que vivimos. Aquí no, aquí se ha dogmatizado y se ha utilizado para todo y en todo momento. A tal punto que desde el decreto 1890 hay más de 200 decretos leyes que reflejan de alguna manera ese modelo neoliberal. En ese análisis estamos interesados y estamos trabajando nosotros comprometidos para ponerlo y hacer ver casualmente a toda la población que el modelo neoliberal no es algo que nosotros utilizamos peyorativamente, sino simplemente como una realidad que está ahí, tangible, objetiva, fría de lo que sucede en el país. La segunda perspectiva que quisiera señalar es que lógicamente toda la institucionalidad, las organizaciones y las personas estamos inmersos en las contradicciones propias del sistema y dentro de eso la universidad. Pero yo quisiera que la universidad tuviera un papel, un rol mucho más protagónico, no los profesionales individualmente hablando, sino como universidad, de tal manera que pudiera señalar rutas, avenidas, perspectivas, pistas de por dónde deberíamos de ir, de cuáles serían las opciones estratégicas fundamentales que deberíamos de tomar en el país para poder superar desde todas las perspectivas, la ética, la política, la social, la económica, la ambiental y la cultural, esos niveles de exclusión, de pobreza extrema, que indiscutiblemente son las que más provocan conflictividad en nuestra sociedad. No es la pobreza y la pobreza extrema solamente la que afecta a la población mayoritaria en nuestro país. Lo que más significa una bofetada en su cara permanente es la inequidad, la injusticia, la impunidad permanente en que vemos. Por eso en este momento aprovecho para manifestar mi solidaridad a todos los familiares de esos asesinados el día de hoy. Entre ellos, Ronnie, que ha perdido una hija que el 24 de noviembre cumplía 15 años. Y es un atentado que debemos sentirlo todos los hombres y mujeres, niños, jóvenes, adolescentes, adultos mayores de esta sociedad hondureña. No podemos seguir viviendo esos niveles de violencia, de crimen organizado, de impunidad. Y si no atacamos el corazón y el cerebro de la impunidad y el corazón y el cerebro de la narcoactividad, no vamos a poder superar esta situación de pobreza y de inequidad en el país. Me viene a la mente también en este momento de reflexión y de qué podemos hacer desde la academia y qué estamos haciendo desde la academia. Hace unos más de 6 años o 4 años todavía encontrábamos una universidad muy débil, una universidad que iba cayendo en pedazos y que aumentaban las universidades privadas y se fortalecían las universidades privadas. Hoy estamos encontrando falencias de la Universidad Nacional. Hoy estamos encontrando universidades privadas que están minimizando sus recursos porque hay muy poca afluencia a ellos. No podemos decir con exactitud que solo es porque hemos recobrado la confianza como universidad y que todos están volviendo a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. También hay otros factores, ¿verdad? Podría ser que hay mucho desempleo y que antes se podían pagar escuelas privadas, universidades privadas, y hoy no se puede pagar. También hay mucho desierto en ello, pero podríamos decir que también la universidad ha recobrado y ha rescatado esa partecita donde el Estado estaba perdiendo la única universidad nacional autónoma que tenía y que se estaba privatizando totalmente la educación superior, y que hemos rescatado que esa privatización no se diera como se estaba impulsando y como venía viéndose. ¿Podríamos estar hablando de que ese sería un logro de la universidad? Bueno, en todo caso, independientemente que sea logro o resultado, lo importante es que debemos de pensar de que el Estado debe existir
la naturaleza propia de pensar siempre en el bien común, de pensar en el bien público, en los servicios públicos, en el bienestar que decíamos al inicio de este programa, que le agradecemos de nuevo la invitación, Carla. Y también, lógicamente, en el bien ser. Y para poder realizarse como ser humano y como grupos sociales, particularmente los 9 pueblos indígenas originarios y afrodescendientes en Honduras, tenemos que pensar que el Estado debe ser un Estado fuerte y que debemos entonces, por lo tanto, pensar en qué es lo que se debe privatizar y qué es lo que no se debe privatizar. Y los bienes públicos deben ser públicos y no deben ser privados. No podemos seguir con esa tendencia que hemos tenido durante los últimos 30 años de socializar las pérdidas y privatizar las ganancias del Estado. Lo que nos ha costado a varias generaciones de hondureños desde 1950 que empieza una reforma del Estado y empieza a acumular un capital público, no es posible que cada día se despedace, se descuartice, se desintegre y se privatice. Sí, yo veo en eso una falta de creatividad y como no conocer experiencia fuera del país, que se piensa que las opciones solo son manejo ineficiente del Estado por parte de una burocracia o privatización que supuestamente es eficiente. Nosotros, y además, Alan, quisiera hacer un señalamiento en este caso a las empresas públicas. ¿Cómo van a ser ineficientes las empresas públicas que el mismo sector público, originado en el sector privado, descapitalizó y que hizo caer en obsolescencia tecnológica y por consiguiente en falta de competitividad frente a los grandes capitales y las grandes empresas internacionales? Al lado de cada caso de corrupción estatal hay empresas privadas, o sea, no lo hace solito, no es un onanismo burocrático el que se da, ¿verdad? No es una corrupción onanística, es una corrupción a dúo o melange à trois con otros, con empresas privadas, ¿verdad? Vamos a una pausa y al retorno estaremos hablando de la situación fiscal del país y cómo esta perspectiva, esta situación nos tiene que hacer mejorar y buscar nuevas soluciones. Hay gente que esclaviza y destruye la vida de muchas personas. Son redes que las sacan de sus pueblos y sus barrios con promesas de una vida mejor. Promesas que nunca se cumplen y que se vuelven pesadillas. Despojadas de sus documentos y amenazadas de muerte, endeudadas y siempre vigiladas, las obligan a realizar todo tipo de trabajos en fincas, maquilas y barcos, incluyendo la mendicidad y la prostitución forzada. Pedro, Silvia o Natalia, a ellos no les importan sus nombres, pero a nosotros sí. Queremos que todas y todos sean libres. No más trata de personas. Regresamos a nuestro programa Vamos a Conversar. Esta vez estamos conversando con la doctora Margarita Oseguera, coordinadora del doctorado en Ciencias Sociales con mención en Gestión del Desarrollo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y tenemos como invitado especial de fuera de la universidad al licenciado Fernando García, economista muy conocido, ha estado también en temas políticos, ha sido ministro de Economía en diversos gobiernos, y también dirigió o coordinó la estrategia de reducción de la pobreza, y vamos a hablar un poquito de eso, en qué ha quedado eso, y tenemos a Alan Fajardo de Ciencias Sociales, quien nos acompaña en esta ocasión en representación de Sociología. Sí, hay que recordar también que él me transfirió a mí uno de sus cargos, ¿verdad? el de la Secretaría Ejecutiva del Consejo, que él tenía los dos cargos, el del comisionado para la reducción de la pobreza y el de la Secretaría, pero es muy difícil tener ambos porque el segundo lo mete en la vorágine de la relación con la sociedad civil, la cooperación, sus colegas de gobierno. Entonces, principalmente. Sí, ¿verdad? Entonces terminó transfiriéndome uno de esos cargos y dando
dándome consejos, porque yo, cuando me lo ofrecieron a mí, yo fui a solicitarle la venia a él y él me advirtió de alguna cosa. Hablando de que eso, me cuando se sirvieron. está en el gobierno y cuando se está tratando de llevar a cabo una política tan importante como es la estrategia de reducción de la pobreza, que estuvo muy señalada, que no hemos reconocido cómo quedó lo último que se hizo, aunque yo sé que Fernando García tiene mucho que decirnos y creo que usó algunos de algunos eventos para decir cómo había quedado Correcto. esa fase. ¿Qué podemos decir? Cuando se mete al mundo de la gobernanza, ¿es muy poco lo que se puede hacer los académicos se pueden hacer muy poco desde ahí? No, indiscutiblemente que pueden contribuir mucho. Es más, la universidad contribuyó con nosotros y con los gobiernos locales en la formulación de los planes de inversión municipal. Una ayuda invaluable. Se puede junto hacer con mucho y otras. se debe hacer más. Y se debe hacer más, junto con organizaciones de la sociedad civil. Quisiera señalar que la estrategia de reducción de la pobreza, nosotros empezamos a impulsarla en 1998, antes del huracán Mitch. Con el huracán Mitch viene todo un impulso en el caso de Honduras, particularmente de Nicaragua, en el tema de unir lo que era la situación de emergencia, de rehabilitación, de transformación en un solo proceso. Indiscutiblemente eso era muy importante. Y de allí, con la iniciativa de países pobres altamente endeudados, aparece el primer diagnóstico de la estrategia de reducción de la pobreza y luego la formulación de la estrategia. Pero lo que no había habido era el componente de descentralización de la utilización de los recursos del fondo de la estrategia de reducción de la pobreza. Y en eso fue lo que nosotros nos tocó actuar a partir del 1 de mayo, que fue cuando se toma la decisión del presidente de la República, su servidor, con los directivos de la Asociación de Municipalidades de Honduras del 2006. Y entonces ahí logramos en 36 meses ejecutar 7.500 proyectos que Alan Fajardo llegó a conocer muy bien a través de un programa de televisión que él dirigía, que él coordinaba, y lógicamente 7.500 proyectos en 36 meses es una cantidad muy impresionante, y de los cuales 3.500 eran proyectos productivos que nunca habían tenido un ejercicio práctico en las corporaciones municipales, Claro. porque a lo que se dedicaban era obra gris. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Que después desaparece. Ya con el gobierno de facto, con el administrador de la cosa pública, Roberto Micheletti Baín, ya se subsume la estrategia en el presupuesto general y posteriormente en el Plan de Nación y Visión de País, y va desapareciendo el tema de la estrategia de reducción de la pobreza. Pero ya Cuando pero ya tenemos, Fosde- discúlpame, Carla, porque esto siempre se olvida, tenemos un compromiso internacional. Los políticos y las mujeres políticas de Honduras están hablando, la élite habla de condonación de la deuda, y no hubo condonación de deuda. Hubo lo que se llama técnicamente un swap, creo que es un intercambio. No me Que paguen. en vez de pagar la en vez de deuda, pagar use lo a que mí, me Correcto. tenía que paguen para pagar. reducir la pobreza, pero es Así es. un pasivo nacional. Y todavía sigue Y- apareciendo en los presupuestos. y no le van a decir, Pero Fosde hacía algunos señalamientos Sí, y tenía Fosde algunos ha sido cuestionamientos, señalando. pero yo aparte, pienso que sería interesantísimo, y tal vez, doctora, usted desde el doctorado puede conseguir recursos externos, porque los de la universidad están muy exiguos, y va a haber reducción de presupuesto porque es un porcentaje de la reducción del presupuesto nacional Y de la metodología y el de- presupuesto de calcular de también. calcularla el también. sexto. Hay que El tema, preocuparse hay que por trabajar eso, en eso. Alan, ¿sabe Pero por yo qué? propongo, Sí. doctora, que se sistematice la experiencia de la escuela municipal que Así significó es. el Fondo de Reducción de la Pobreza. Nosotros- Yo Sí, vi ahí cómo ese fondo le enseñó a gerencia municipal y gerencia del desarrollo a las Corporaciones municipales A, B, C y Sí, D. el ¿verdad? problema de todas estas iniciativas es que se arrancan con mucha fuerza, se definen como políticas gubernamentales y cuando cambia el gobierno desaparecen. En este O caso fue se un les da cambio seguimiento. dramático, ¿verdad? Y Con un golpe de eso Estado. provoca un empezar de nuevo, Sí, siempre. Pero Cuando la usted cooperación, habla- mire cómo se ha reducido la cooperación. ¿Usted cree que no tiene que ver con esa reducción de la cooperación la falta de compromiso de Estado? Claro. Porque en Honduras, en lo que usted dice, que yo concuerdo con lo que usted dice, detrás de todo eso está una concepción de que aquí en Honduras existen gobiernos, pero no existe el Estado.
O sea, no hay conciencia de la mal llamada clase política, es decir, en la élite política no hay conciencia de que hay compromisos de gobierno y hay compromisos de Estado, y que esos compromisos de Estado los deben continuar los gobiernos siguientes. Que tienen que ver con el bienestar humano. Exacto. El bienestar de la población. Y también hay de por medio ahí compromisos internacionales. Claro que y una sí. valoración de lo que es la sociedad, Sí. de lo que es el Estado, Sí. de lo que es la población como el elemento fundamental de los tres que constituyen un Estado: Sí. gobierno, territorio y población. Hay un problema que se deriva de todo esto, y es el de concebir el desarrollo vía proyectos también. Yo pienso que es importante ver el tema de la planificación para el desarrollo, porque de lo contrario cada proyecto significa un fondo que va, viene, se termina, desaparece y luego viene otro. Cada vez estamos empezando de nuevo. Por eso casualmente nosotros concedíamos lo del 55% de los fondos destinados a recursos de proyectos productivos y en el marco de un proceso. Nosotros no veíamos el tema como un asistencialismo, sino como generar capacidades locales. Así es. Y eso fue lo que también trajo como consecuencia no solamente la generación de una capacidad productiva, sino que la capacidad de generar una movilización a nivel local, porque la población tenía que participar en la identificación, formulación, priorización de sus proyectos y posteriormente también en la auditoría social a través del comisionado municipal y las comisiones ciudadanas de transparencia. Sí. Entonces eso provocó una dinámica los comisionados tremenda. de transparencia que eran electos a través de cabildos abiertos. Y las comisiones ciudadanas de transparencia también. Entonces vemos de que indiscutiblemente tenemos que ver más procesos que proyectos. Así es. Eso, y en ese sentido debemos de ver la planificación del desarrollo que ha sido abortada totalmente, ¿no? Y ese es una de las cuestiones más penosas en el país. Graves. En 1954 vino una misión del Banco Mundial en la que vino casualmente el doctor Paul Vinelli. Y ellos fueron los que formularon el primer Plan Nacional de Desarrollo. Y ahí fue donde se enamoró de Honduras, ¿verdad? Exacto, después de las inundaciones del 54, de octubre del 54 y de la gran huelga obrera de 1954. Y allí es donde por primera vez se habla, por ejemplo, de la colonización de la UAN y de la colonización de Olancho. Si aquellos proyectos incluyen aquel plan se hubieran ejecutado, otra cuestión sería. Pero también hubo un golpe de Estado en aquel momento. Pero ¿verdad? otro golpe de Estado que nadie habla de él se dio cuando desde las instituciones del consenso de Washington se obligó a Honduras a practicarse la lobotomía, que significó eliminar el Ministerio de Planificación. Así es. Eso fue terrible. El Consejo Nacional de Economía primero, después el Consejo Superior de Planificación Económica, después la Secretaría Técnica de Planificación, correcto. ST con sus planes. Y cada día cortándole y cortándole más. Cuando todos los países del mundo planifican su desarrollo, planifican su economía. Y los que promovieron que se le quitara, ellos sí tenían planificación. Que son los mismos. Hasta las corporaciones transnacionales se planifican. Y son los mismos que nos obligaron a abandonar la generación de energía hidroeléctrica por la generación en base a carburante. Y que ahora siempre debe haber, pero no más del 20% para absorber los picos. Y más un país como Honduras, que tiene dos cuencas hidrográficas tan importantes, la cuenca del Atlántico y la cuenca del Pacífico. Que son nosotros, Centroamérica, que tenemos 36 cuencas multinacionales, ¿cómo es posible que no estemos aprovechando en el marco de una integración regional? Así es, y de una integración regional del mercado eléctrico centroamericano. Y luego desde la sociedad civil no se entiende eso, por ejemplo, porque hay un divorcio desde la planificación, desde el diagnóstico, cuando la empresa del Tigre, creo que es allá en Occidente, podría estarle vendiendo energía a El Salvador, porque nosotros le damos de gratis agua, ¿verdad? Servicios ambientales gratuitos al Salvador, y el Tigre iba a ser cuando por primera vez se le iba a vender servicios ambientales, pero como se hace al margen de la población, de la sociedad civil, esta no conoce, reacciona en contra, pero si se hiciera con respeto, incluso hasta el respeto de ver cómo incluirlos en la planificación, que sean parte de esa planificación. Exacto. Eso tiene que ver con los procesos de gestión. Hay técnicas
gestión comunitaria. Exacto. Sí. Ha habido incluso procesos con participación de antropólogos en México, donde se hacen ritos para reposicionar los camposantos, por ejemplo. Así es. Y esa falta de planificación es la que nos lleva casualmente a ver nada más el corto plazo. Así es. Y las soluciones cortoplacistas como las que quiere el Fondo Monetario Internacional y por consiguiente nos hacen caer en lo que casualmente usted preguntaba en este segundo segmento, el déficit fiscal. ¿Por qué caemos en el déficit fiscal? Por una falta de una planificación de lo de que debe ser la inversión pública, transfiriendo la inversión pública a una gestión supuestamente de coinversión público-privada con coalianza, pero por otra parte minimizando la inversión del Estado, del gobierno, directamente en la inversión pública a menos de un 5% y la de coalianza superior al 20%. Sí. La universidad ha dado señales de alerta y ha estado diciéndole a la comunidad, al pueblo en De general, manera propositiva, de manera propositiva colaborativa. de que estamos enfrentándonos a que se va a bajar el presupuesto de este año para, del próximo año, perdón, en tanto en salud y en educación, pero en el caso de la universidad, Y se doctora, aumenta en el servicio de la deuda y- Sí. a y- 31 mil millones. Sí. ¿Cómo vamos a estar en el doctorado? ¿Cómo se va a enfrentar la misma universidad frente a esta perspectiva de que nos va a recortar el Sí, porque la presupuesto? burguesía financiera es Bueno, la que está en el poder. yo pienso Tiene que que la cobrar. universidad del pueblo, que es esta, ¿verdad? Es el espacio idóneo para pensar esta problemática que enfrenta el país cada vez más. Y hay dos cosas que sabemos hacer. Una es formar profesionales y aquí con alto nivel de conciencia para poder asumir estos compromisos que el Estado tendrá que asumir hoy, mañana. Porque en perspectiva miramos un problema sumamente complejo de aquí a futuro, bajo las condiciones en que se vienen dando todas las tendencias políticas actuales y luego el nuevo orden económico internacional es grave. Y yo pienso que la universidad está ya formando gente pensante que va a dirigir los destinos de este país pronto. Y por otro lado, la investigación científica. Nosotros desde el doctorado, la mayoría de las investigaciones tienen que ver con la búsqueda de propuestas alternativas a la problemática nacional, desde lo que es la problemática educativa o la problemática de la salud, la problemática de la pobreza misma, la problemática de la descentralización del Estado, porque yo pienso que por ahí debe haber un camino idóneo. Mientras la gestión local se fortalezca, seguramente podremos tener de abajo para arriba Sí, presión. y haber más Siempre y cuando no se sostenibilidad. sustituya a los gobiernos locales por los patronatos. Ah, claro. Porque los claro. alcaldes cada Sí. día y alcaldesas están siendo minimizadas y ha habido alcaldes que me han dicho, ajá, ¿y qué va a hacer usted ahora con las zonas de empleo y desarrollo económico que quedan subsumidos los municipios en esas supuestas ciudades modelo? Entonces, no, yo me voy a convertir en un presidente de patronato porque voy a tener más poder. Ellos Sí, están sí. dentro de su concepción y de aproximación empírica, tal vez de algunos, a la sociedad y a los problemas cotidianos de su vida, saben perfectamente lo que significa esas ciudades modelo frente a esa descentralización que deberíamos de apoyar, pero fortalecidos los gobiernos locales, no subsumidos Así en es. gobiernos transnacionales y no transnacionales públicos, sino que transnacionalizados privados con el Comité para la Aplicación de las Mejores Prácticas, con 21 personas escogidas por el presidente Porfirio Lobo Sosa, ratificados por el Congreso Nacional, de los cuales solo 3,5 son hondureños. Fernando, ¿cómo podríamos estar, esas cifras que usted maneja, el déficit fiscal y la propuesta de un nuevo presupuesto, cómo estaríamos viendo a Honduras a partir del 2015? En primer lugar, tenemos que disminuir totalmente lo que es la planilla del Estado, indiscutiblemente. Pero eso no quiere decir despedir, sino que quiere decir Reconvertir reconvertir y ocupacionalmente. asignar funciones y competencias que le corresponden al Estado. Pero ¿por qué se quiere desemplear gente? Porque se parte de la idea de un Estado atrofiado, de un Estado minimizado, de un Estado disminuido, de un Estado que no interviene en la sociedad ni en la economía y mucho menos en las políticas comerciales del país y en las políticas de producción del país. Pero fíjese que
nosotros... O sea, no hay que quitarle músculo no ni hay que esqueleto, quitarle, en solo absoluto. grasa nada más. Así es, esa es la figura, esa es la figura más apropiada. Pero le voy a dar unos datos que casualmente he estado viendo. Comparemos los presupuestos de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, Secretaría de Desarrollo Económico, Instituto Hondureño de Turismo, más lo que es el INFOP, la Universidad de Ciencias Forestales, la Universidad Nacional de Agricultura, el Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola y los Banasupro, y nos dan 3.310 millones. Si le unimos Banadesa, nos da 4.261 millones. Que una nada comparado. Frente a la Secretaría de Defensa de 4.858 millones. Es que tal vez vamos Entonces, a entrar en guerra con algún país, tal vez. Pero ¿cómo se debe manejar la política internacional? En base al derecho internacional público. Sí. Y la universidad debe ser el baluarte principal para decir, la diplomacia internacional nos llama, nos exige, nos demanda en una circunstancia de crisis global como la que tenemos en el país, a usar los canales internacionales de la diplomacia en vez de usar las armas. Por otro lado, eliminar por completo los gastos suntuarios, los gastos de inversiones de prestigio como un avión presidencial, por favor, es inaudito. Esa es una ofensa al pueblo, pero que no la soporta. ¿Cómo nos ven los demás países incluso? Provoca una indignación en el pueblo tremenda y lógicamente la burla, como tú lo dices, Alan, a nivel internacional. ¿Cómo es posible que un país en que hay solamente en el primer semestre del 2014 100.000 familias nuevas en situación de pobreza estén comprando un avión y helicópteros que cuestan 50 millones de dólares? Y después, es inaudito. El primer uso que se le da a ese avión es salir con un sombrero a recaudar ayuda. Correcto. O sea, es como que si un mendigo de la catedral salga en un carro, en una Prado a pedir ahí que le den ayuda, ¿no? Que de repente van a salir, ¿verdad? A hacer la competencia, porque la clase media está convirtiéndose en media clase. Y además saliendo de recursos del desarrollo, porque se dijo que fue una donación de Taiwán, y si fue una donación de Taiwán, hay que ver si fue con recursos extra de Taiwán o si se quitaron a otros programas de desarrollo, ¿verdad? Nosotros no queremos caer en una confrontación con el gobierno, pero sí un diálogo fructífero a favor de políticas. Y lo que señalamos, mejores, lo señalamos simplemente fríamente. Estos son datos del presupuesto de la CEFIN. Pero ¿cómo es posible que el presidente de la Comisión de Presupuesto del Congreso salga diciendo el presupuesto no se va a tocar? No. El Fondo Monetario Internacional no dijo que no se iba a tocar el presupuesto. Lo que dijo es que el déficit fiscal se debería mantener bajo niveles controlables. Y eso, sin fondo o con fondo, es una política correcta. Pero no es correcto que se destinen 8.726 millones a Secretaría de Defensa y Seguridad. Vamos a una pausa y al retorno seguiremos conversando sobre este tema de interés, seguiremos viendo esos datos que revelan fríamente cómo está la situación actual y la perspectiva que tenemos frente a esos datos, ¿verdad?, de un déficit fiscal alto, donde el presupuesto de la nación va a ser reducido sensiblemente en el área de salud y educación. Al retorno seguiremos conversando con nuestros invitados especiales sobre este tema tan importante. Hay gente que esclaviza y destruye la vida de muchas personas. Son redes que las sacan de sus pueblos y sus barrios con promesas de una vida mejor. Promesas que nunca se cumplen y que se vuelven pesadillas. Despojadas de sus documentos y amenazadas de muerte, endeudadas y siempre vigiladas, las obligan a realizar todo tipo de trabajos en fincas, maquilas y barcos, incluyendo la mendicidad y la prostitución forzada. Pedro, Silvia o Natalia, a ellos no les importan sus nombres, pero a nosotros sí. Queremos que todas y todos sean libres. No más trata de personas. Continuemos en nuestro programa, vamos a conversar.
Esta vez tenemos a nuestros invitados especiales, la doctora Margarita Oseguera, Fernando García y Alan Fajardo. Estamos en la parte ya por culminar en nuestro último segmento, en el que estamos hablando de cómo está la situación fiscal, ¿verdad? Y el presupuesto y la propuesta que estamos haciendo como academia, que se pretende hacer como sociedad. Casualmente señalábamos esos datos sobre las entidades dedicadas a la actividad productiva versus seguridad y defensa, simplemente por contrastar cómo lo que debe ver el Congreso Nacional de la República, los diputados, la Secretaría de Finanzas y nosotros como profesionales, como academia y como sociedad civil, las grandes líneas que están dirigiendo al aparato del Estado en su definición presupuestaria. Y pareciera indicarnos que los valores están invertidos. No vamos a comer balas. Nosotros tenemos como universidad, como profesionales, como ciudadanos y ciudadanas, asumir una postura biófila, partidarios de la vida y no partidarios de la muerte, no necrófila. No queremos que los hondureños y hondureñas sigan siendo una cifra estadística en los datos del Observatorio contra la Violencia. Queremos que sean seres íntegros, seres dignos, seres que producen para el país y que redistribuimos la riqueza en una forma razonable entre generaciones con un respeto al medio ambiente. Y eso no se puede hacer con estas cifras de déficit presupuestario y orientando el presupuesto a cuestiones que no son productivas. Y luego, ese presupuesto no solo es el monto del presupuesto, sino que las partidas de ese presupuesto, que por cierto se ha introducido una legislación que ha vuelto más opaco y ha reducido la visibilidad social de lo que se hace. Pero es posible ver, por ejemplo, que no se está dando salarios dignos, seguros, médicos y de vida, colectivos, a policías, operadores de justicia, ¿verdad? Y se está gastando con cargo a recursos de defensa y seguridad a cosas que no son lo que necesita prioritariamente la sociedad. Eso es importante rescatar, que el país en este momento debería estar posicionando los problemas más relevantes que están atacando a la sociedad, ¿verdad? El tema de la pobreza y lo que deriva de la pobreza, ¿verdad? Sí. El tema del hambre. Correcto. De la desnutrición. Dice que hay investigaciones que se han hecho aquí en la universidad que están demostrando, el doctor Marco Tulio Medina, que vamos a tener una población a corto y mediano plazo terriblemente afectada por el desarrollo neurológico. ¿Por qué? Porque está desnutrida. Y eso es grave para un país que intenta potenciar un proceso de desarrollo. ¿Y cuándo se empezó el sistema de nutrición? El sistema de planificación de la nutrición, SAPLAN, en 1976, la doctora Norma Marina García empezó a hacer esos esfuerzos con unas laminitas y con datos sobre los déficits de carreteras, déficits de asilo, déficits de educación, déficits de centros de salud. Pero a propósito de salud, les quiero dar otro dato. ¿Qué irá a pasar con los 25.987 millones de los institutos de previsión? Seguro Social, INJUPEN, INPREMA, IPM y aún el de Previsión Social de la Universidad con sus 883 millones. ¿Será que servirán para cubrir el déficit fiscal con la nueva ley de seguridad social? Mediante títulos que le venda el Estado a esta seguridad social unificada. Es el patrimonio de todos nosotros. Así es. Y entonces hay que vigilar, claro, hay que observar, hay que auditar. Y ya vimos con qué grado de responsabilidad se trata el futuro de los asegurados, como en el Seguro Social, que se dice muy poco qué fue lo que se robaron en la banda que asaltó el Seguro Social, porque se habla de robaron 7.000 millones de lempiras, pero no se robaron 7.000 millones, se robaron el futuro de miles de asegurados. Por ejemplo, yo en Yamaranguila, que tenemos que hablar de Yamaranguila, tuve un accidente laboral, aquí en los colegas saben que me fracturé la punta del radio, del codo, y cuando voy al Seguro Social no hay manera de que me hagan
una radiografía, entonces tuve que ir a un hospital privado y gasté más de 5,000 lempiras la primera vez y posteriormente ganar, y eso me lo podría haber hecho el Seguro Social, pero no lo hizo porque ha sido saqueado. Entonces sigue produciendo impactos y eso no se ha estudiado. Entonces la universidad tiene toda una propuesta, ¿verdad? No solo tenemos una opinión crítica, sino que estamos proponiendo, y en Yamaranguila, por ejemplo, con el liderazgo de la Dirección de Vinculación Universidad-Sociedad y las comisiones que en cada departamento existen, donde Carla, nuestra anfitriona el día de hoy, es la coordinadora en el Departamento de Sociología, estamos prácticamente convirtiendo a Yamaranguila en un laboratorio de ejecución de diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas a nivel local, por ejemplo, en el tema de la atención primaria en salud, haciendo diagnósticos correctos con participación de las ciencias sociales. De los líderes comunitarios. Sí, con la participación de los que y las nace desde líderes ellos, ¿verdad? comunitarios. Son ellos los que traen a la academia diciéndoles, bueno, tenemos bastantes dificultades, ¿cómo la academia puede apoyarnos? Y va la academia. Frente a esa invitación, la academia se suma a esos líderes comunitarios, a esos líderes indígenas y elabora un proyectito, ¿verdad?, que se llama Fortalecimiento de las Capacidades del Proyecto de Yamaranguila, del municipio, perdón, de Yamaranguila, en el cual la comunidad inserta desde todos sus espacios, llámese patronatos, juntas de agua, asociaciones de padres de familia. Asociaciones de padres de familia, van haciendo sus autodiagnósticos y haciendo sus propuestas de perfiles de proyecto a fin de que la academia solo estemos, como quien dice, facilitando ese proceso que ellos están, donde los actores generando. Pues son esos espacios locales, sí. son esos espacios locales los que en pequeño, pero con un impacto enorme en términos de desarrollo de la capacidad local del sí se puede. Es decir, el país puede salir adelante si sacamos provecho de todas esas experiencias que la misma universidad está proyectando en municipios. Nosotros estamos en el doctorado apoyando el municipio de San Esteban, Olancho, con 200 comunidades, y ahí vamos, cada unidad académica haciendo lo suyo para poder desarrollar el observatorio, doctora, cuéntenos del observatorio de seguridad alimentaria y nutricional, que está ya terminándose su formulación. Son iniciativas que desde la Universidad Nacional se están planteando para buscar por diferentes ángulos salidas viables a la problemática del país, porque en una reciente discusión que tuvimos en el marco de la presentación de la Alianza de Universidades Hondureñas contra el Hambre, se discutía el tema de el país no tiene problema de alimentos. Tenemos producción de alimentos, el problema no es la producción, el problema es la distribución. Y venimos ahora entonces al acceso. ¿Quién accesa? ¿Cómo se accesa? ¿Cuál es la capacidad de nuestra población para accesar a los alimentos? Pues esos son los temas que se empiezan. Y luego el consumo y el aprovechamiento biológico. Que por el machismo, la cultura así es, que no están estudiados suficientemente. Así es. Entonces, ahí estamos nosotros como universidad preparando esos espacios, esas propuestas, esas investigaciones que en algún momento van a ser incidencia de país. Tenemos que tener esa mirada propositiva, porque creemos en Honduras, porque creemos en su potencial y porque está la Universidad Nacional Autónoma de Honduras preparándose para apoyar al país en esas alternativas. La universidad también está desarrollando o siendo facilitador del programa de atención primaria en salud, ¿verdad? Ya tenemos en el departamento de Santa Bárbara, hay unas bonitas experiencias. Que arrancó en Colinas, ¿verdad? Que arrancó en Colinas y que también la universidad ha dado alerta de que el presupuesto para estos proyectos, ¿verdad? Cada vez el Estado se está desligando más, las mismas municipalidades están pidiendo auxilio, ¿verdad? Porque lo que nos decía Fernando, ese presupuesto está cada vez bajando en renglones sensitivos, como es la salud, como es la educación, ¿verdad? Y se está invirtiendo en seguridad, que sí efectivamente es necesaria en un país con este clima de violencia que tenemos, pero por lo visto
tal vez la inversión en seguridad no está siendo focalizada en buscar soluciones de raíz, sino en los efectos que ya vemos de la violencia, ¿verdad? Porque la violencia es un efecto de toda esa política exclusión. punitiva, ¿verdad? Punitiva, pero no estamos llegando a ver, bueno, ¿cómo dejamos de tener tanto maredo? ¿Cómo dejamos de tener tanto joven que deje de estar asistiendo a la educación? Tanta población marginal, cómo estamos haciendo de que esa población se incluya y no esté cada vez más excluida y que por lo tanto sea víctima de esa violencia y también ejército de ese mal llamado narcotráfico o crimen organizado. Todo el tema de la violencia lo estamos enfocando en la persecución del delito y nada en prevención, nada en atención, nada en rehabilitación y mucho menos en inserción de la población. Correcto, prevención como primera etapa y la más importante y la que más recursos requiere. Pero por otro lado también la necesidad de tomar políticas públicas apropiadas de Estado. Por ejemplo, en 1995 el Fondo Monetario Internacional nos quiso exigir al gobierno de la República que liberalizáramos el tipo de cambio y no lo hicimos. En este momento posiblemente tendríamos un tipo de cambio de 50 lempiras por dólar. Segundo, que liberalizáramos el precio de los combustibles, tampoco lo hicimos. Que cerráramos Banadesa, no lo hicimos y no tendríamos por lo menos esa mínima producción agrícola alimentaria que debe garantizarnos una soberanía alimentaria y no solamente la seguridad alimentaria. También nos exigía que cerráramos el Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola y los Banasupro y no lo hicimos, porque nos decían que lo que valía era la cantidad de plata que podíamos disponer para la compra de granos. Ya vimos lo que pasó hace poco con un grano fundamental en la dieta alimentaria de los hondureños y hondureñas. ¿Cómo es el frijol? El frijol, ¿verdad? Tenemos que tener la garantía de que el frijol, la reserva física está en el país y no una reserva monetaria. Tenemos que tener la disponibilidad aceptable ya. Culturalmente así también. Así es. Porque si no es del sabor, del tipo, por lo menos yo no sé ustedes, yo no voy a comer un frijol que no sepa frijol hondureño. Así es. Y en la combinación apropiada también con el arroz, como lo hacían nuestros pueblos originarios, porque es desde el punto de vista nutricional de una valoración inimaginable. Vamos a entrar a la etapa de conclusiones. Hemos revelado, cada uno de ustedes han dado a conocer la situación actual y también lo que está haciendo la universidad. Para concluir, podríamos estar diciendo que frente a un Estado cada vez más débil, a un Estado que efectivamente las políticas neoliberales están siendo más fuertes y se están viendo y están dando lugar a una inequidad cada vez mayor, donde la población tiene cada vez menos niveles de acceder al mercado, niveles de acceder a la comida, una inseguridad alimentaria tan grande como la inseguridad social en la que vivimos. Entonces, frente a esas situaciones, hemos visto un Hondutel con 700 empleados el mes pasado, la ENE se enfrentará a 2.000 desempleados a finales de año, en diciembre, el SANA ya lo ha ido viviendo y así un sinnúmero de empresas del Estado. Frente a todo esto, ¿qué vamos a hacer como universidad, como academia y qué está planteándose la sociedad civil, qué se está planteando de las propuestas económicas? Yo creo que hay que retornar a la población, hay que retornar a esas capacidades que la población tiene para poder discernir, para poder... La universidad tiene esa oportunidad, como la autonomía se lo permite, de poder denunciar todas estas situaciones que el país está enfrentando por la mala administración del Estado, por esa crisis que el Estado está enfrentando. Necesitamos un Estado fuerte, ustedes lo han dicho, necesitamos instituciones fuertes, necesitamos propuestas para que la institucionalidad pública pueda fortalecerse, porque no hay desarrollo posible si no tenemos entonces instituciones fuertes, sólidas, que conduzcan en una dirección. Y ayer volvemos al tema de la importancia de la planificación. Mientras estemos improvisando con cada gobierno que viene,
mientras estemos cambiando y transformando todos esos procesos que se vienen gestando con buenas intenciones, muchos de ellos, estamos siempre partiendo de cero y así no hay desarrollo posible para este país. Necesitamos una población consciente, una población pensante, una población que ayude, que contribuya a buscar alternativas, porque nosotros de la academia podemos estar pensando todas estas cosas, pero si la población no se pone en pie, ¿a dónde vamos? ¿Verdad? No tenemos interlocutores. Un llamado para la población, para que vea la complejidad en la que nuestro país se está desenvolviendo, para que asuma su rol, ¿verdad?, como actores fundamentales del desarrollo. Frente a un gobierno o un Estado débil, una Universidad Nacional Autónoma de Honduras fuerte. Frente a un Estado y un gobierno que no planifica, una universidad que planifica. Frente a un gobierno opaco en la oscuridad y en las sesiones nocturnas, una universidad abierta, transparente, que rinda cuentas. Frente a un gobierno antidemocrático y centralizador del poder público, una universidad democrática, pluralista, tolerante y que abre toda su línea de pensamiento en búsqueda de la verdad como un proceso de construcción colectiva con la ciudadanía y con la sociedad civil, usando como instrumento fundamental la investigación que no hace el gobierno por caer en el corto plazo. Y eso, entonces, la ciencia, la investigación, la docencia y la relación universidad-sociedad son un imperativo para el siglo XXI y para este nuevo milenio, y la universidad debe, como estamos seguros que lo va a hacer, asumir su compromiso, su reto histórico. Sí, una universidad unida internamente, incidiendo externamente en alianza con todos los actores del desarrollo, con el Estado, la sociedad civil, con el mercado, con el sector de economía social, para enfrentar juntos los retos que plantea el desarrollo. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Vamos a conversar. Hemos tenido una conversación muy amena, realmente el tiempo se me fue volando. Gracias, doctora Margarita Oseguera, coordinadora del doctorado en gestión del desarrollo. Gracias, licenciado Fernando García. Usted domina los números, nos da cuenta de cómo está la situación fiscal y el panorama económico, nos da cuenta de esta situación que efectivamente no solo nos hace un llamado a buscar soluciones y hacer esa apertura, ¿verdad?, donde la universidad trata de converger academia y sociedad. Este programa de Vamos a Conversar, le damos gracias a Alan Fajardo de Sociología, porque estamos intentando desde este espacio de la UTV confluir la academia y la sociedad civil para decir cómo estamos y qué pretendemos hacer para cambiar esta realidad negativa, para darle a nuestro pueblo una posibilidad, ¿verdad?, una posibilidad de desarrollo desde ellos mismos, con nosotros mismos como ciudadanos, porque en primer lugar somos ciudadanos, luego somos académicos, luego somos profesionales, pero en primer lugar desde la sociedad civil como tal. Gracias por habernos acompañado. La UTV está presente en la población. Estamos tratando de llegar a cada hogar de ustedes para darles, aportar a la sociedad. Vamos a Conversar se despide y esperamos vernos muy pronto. Muchas gracias. Muchas gracias.